Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesús, paz a vosotros. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde, el poder disfrutar de esta hermosa fiesta de las cabañas. Y bueno, hermanos, como ustedes sabrán, estamos dando término al primer día de la fiesta y estamos también por recibir el segundo día de esta solemnidad. Qué rápido se pasa este tiempo, hermanos, y tenemos la oportunidad de seguir alabando a nuestro Dios. Hemos visto también todas las alabanzas, holocaustos de labios que han elevado a nuestros hermanos a lo largo de este tiempo de números especiales, siempre con ese deseo ferviente de servir al Todopoderoso, y Dios seguramente ha de recibir con buenos ojos cada una de estas ofrendas que se han elevado al Todopoderoso. Bien, hermanos, pues vamos a estudiar la palabra de Dios en esta ocasión. Me gustaría comenzar con una lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Números, en el capítulo 13, y voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios, Números 13, del versículo 1 al versículo 4. Y después movió el pueblo de Aserot y asentaron el campo en el desierto de Parán. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Hasta aquí vamos a dejar la lectura inicialmente y nos damos cuenta, hermanos, que llegan muy cerca de la tierra prometida. Tanto es así que Moisés manda a 12 personas importantes de cada una de las tribus de Israel. Cuando dice príncipes, no es porque existiera en ese tiempo reyes y ellos fueran hijos de reyes, sino cuando dice príncipes, lo que quiere decir son principales, los principales del pueblo, un principal de cada una de las tribus. Y entonces los siguientes versículos enumeran a estos 12 principales de cada una de las tribus de Israel. Dentro de ellos, personajes importantes de los cuales vamos a hablar hoy en esta tarde. Pero bueno, con respecto a esto, dice que llegaron ahí al desierto de Parán y de ahí los iba a enviar Moisés. ¿Cuál era la misión de este grupo de 12 personas, de estos 12 exploradores? Dice en el versículo 17, termina de enumerar a cada uno de estos príncipes y después dice el versículo 17, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Enviólos pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid por aquí, por el mediodía, y subid al monte, y observad la tierra, qué tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Qué tal la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y qué tales son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas? ¿Y cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco? Si en él hay o no árboles. Y esforzaos y coged el fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Emat, y subieron por el mediodía y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán y Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Egipto. Hacemos una pausa más y nos damos cuenta que Moisés, al seleccionar a estos 12 príncipes, los iba a enviar para reconocer la tierra prometida. Esa era la misión de estas 12 personas, que pudieran inspeccionar la tierra. Todo absolutamente. Desde cómo estaban las ciudades, cómo era el terreno, si era pingüe o no era pingüe, cómo eran las personas que habitaban allí. Así que ellos iban a inspeccionar la tierra prometida. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, la palabra pingüe, es importante, hermanos, que la entendamos de inicio porque yo lo leía en la palabra de Dios y bueno, seguramente muchos de nosotros lo comprendemos, pero es importante que nosotros podamos saber esta definición. Ahora, cuando decimos la palabra pingüe, el tema de hoy se titula La fe de Jesús y Caleb sobrepuja las dificultades en el desierto. Por eso les mencionaba de estos dos varones que aunque no leímos aún en esta parte de la escritura, fueron parte de los 12 exploradores, aunque sí se mencionaba en uno de los versículos últimos que a Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso el nombre de Josué. La palabra pingüe significa lo siguiente: abundante, copioso, fértil. Vean, entonces, cuando ya entendemos el significado,
sabemos lo que les estaba pidiendo Moisés. Por favor, vayan a esa tierra y determinen si ese terreno es pingüe o no es pingüe. Es decir, si es fértil, si es apropiado para que nosotros podamos ejecutar una de las actividades primordiales de aquel entonces y también de nuestro tiempo, pero ahora hay algunas otras actividades primordiales, pero cuando hablamos de esto, hermanos, hablamos acerca de la agricultura. Cuando Dios les decía una tierra que fluye leche y miel y que lo va a explicar posteriormente, esa expresión tiene que ver con que esa tierra era propicia para las dos actividades esenciales, la agricultura que he mencionado, esta parte fértil, y también la ganadería, para que ahí pudieran tener a sus animales. Entonces, dicho esto, dice que Moisés los envía. Voy a ponerles un mapa para que podamos ver precisamente ese transcurso que hicieron los hijos de Israel hasta llegar a ese desierto de Parán. Y bueno, hermanos, aquí voy a compartir con ustedes esta parte. Cuando salen de la tierra de Egipto, dice que salen de Ramesés. Aquí hay algunas flechas de diferentes colores. Son caminos alternativos. Nosotros consideramos que el camino más adecuado es el que se marca en este color azul. Y bueno, aquí nos damos cuenta cómo llegan a Sucot. De ahí bajan, cruzan el Mar Rojo y llevan un camino de la península del Sinaí hasta el sur. También hay algunas propuestas con respecto a dónde está ubicado el monte Sinaí. Nosotros también consideramos que está al sur de la península del Sinaí. Habrá otros puntos en donde se piense que esté el monte Sinaí. Aquí los estoy señalando también para que ustedes los ubiquen, pero consideramos que el camino más adecuado es el que va siguiendo esta ruta. Son puntos por los cuales pasaron los israelitas y bueno, después suben la península y llegan hasta este lugar que es Cades Barnea, que se encuentra dentro de la parte del desierto de Parán. Aquí se menciona desierto de Parán y esta ciudad pertenecía a ese desierto de Parán. Desde aquí va a enviar a los exploradores. Entonces, los exploradores, vean, la tierra prometida está en la parte superior de este mapa, en el norte. Aquí donde dice Filistea, esto es parte de la tierra de Israel, la tierra prometida. Ellos no tomaron el camino que está marcado de color morado, porque ese camino de color morado es cuando terminan los 40 años. Así es como entra todo el pueblo de Israel a la tierra prometida, sino que ellos van a subir directo de este lado, no tuvieron que cruzar río, sino que cruzaron precisamente por el desierto del Negev. Aquí encontramos una ciudad que se llama Hebrón y que inclusive se menciona en los últimos versículos que nosotros leíamos. Entonces, suben por aquí los exploradores para inspeccionar la tierra prometida. Regresan. ¿Y qué pasa cuando regresan, hermanos, de este lugar? Vamos a seguir leyendo. Regresamos a nuestra escritura. Y dice el libro de los Números, en el capítulo 13, versículo 24. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, para que veamos, hermanos, la fertilidad. ¿Era pingüe o no era pingüe? Por supuesto que sí. Versículo 25. Y llamóse aquel lugar Nahal Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. ¿Cuánto tiempo se tardaron en reconocer la tierra? 40 días. Retornan, y dice el versículo 27, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Ya les mostré la ubicación en el mapa para que veamos dónde estaba situada la ciudad de Cades Barnea, de donde se mandan los exploradores y a donde también regresan. Y diéronles la respuesta, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, incluidas lógicamente las granadas, los higos, ese racimo de uvas tan enorme que tenían que cargarlo entre 2 por medio de un palo que estaba atravesado. Y dice el versículo 28, y le contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Vamos a hacer una pausa, hermanos. Damos por hecho que estos exploradores van a la tierra prometida, que es la tierra de Israel, la inspeccionan, estuvieron allá 40 días y cuando regresan traen los resultados de toda aquella misión que les había mandado Moisés. Vayan e inspeccionen cómo son los pueblos de ahí, cómo están las ciudades, cómo está el terreno, etcétera. Y
los exploradores al traer esta respuesta, efectivamente era como Dios lo decía, una tierra que fluye leche y miel. Y ya les explicaba, una tierra propicia para las dos actividades primordiales, que es la agricultura y la ganadería. Así que, hermanos, cuando regresan, al parecer todo va como se estaba planeando. Inclusive trajeron el fruto de la tierra. Ya mencionábamos los elementos. Pero resulta que cuando también ellos inspeccionan la parte de las personas que vivían en esa tierra, es cuando viene el reporte. Y el reporte decía lo siguiente, versículo 29. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos allí los hijos de Anac. Amalec habita la tierra del mediodía, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vean, hermanos, lo que pasa. Traen el reporte y resulta que les están diciendo cómo estaban ubicados aquellos pueblos en la tierra prometida, pero resulta que había algunos hombres de esa tierra prometida que eran gigantes. Cuando decimos gigantes, hermanos, nosotros no nos vamos a imaginar lo que en ocasiones se puede expresar en mitología, donde hablamos de seres de 10 metros, 15 metros de altura. Cuando hablamos de gigantes, la referencia bíblica que encontramos, hermanos, es el gigante Goliat, que cuando hacemos la conversión a las medidas tradicionales o algo más cercano a lo que nosotros podemos entender, estamos hablando de un gigante de 3 metros de altura. Podríamos decir, ¿será un gigante? Por supuesto, hermanos. Imagínense una persona de 3 metros y además bastante robusta, fuerte. Esos eran la raza de los gigantes. Y entonces decían, ¿cómo voy a enfrentarme a una persona de esa altura? Inclusive se expresan con algunas figuras de retórica, ocupan símiles, ocupan inclusive hipérboles y dicen, parecíamos nosotros como insectos, como si nosotros fuéramos langostas, un insecto, ellos enormes. Una hipérbole, lógicamente están exagerando, tampoco era la proporción, pero para dar a entender que no iban a poder contra aquellos. Ahora recuerden, quien está dando el reporte son los 12 exploradores, los 12 principales del pueblo de Israel, pero dan el reporte y el que toma la palabra es Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá, uno de los 12, y entonces dice, vamos y poseamos esta tierra, Dios nos la ha dado, es una tierra excelente, una tierra que fluye leche y miel, nosotros podremos más que ella. Pero ahora vean qué dijeron aquellos otros 10. Cuando digo 10, no es porque me haya equivocado, hermanos, porque si son 12 y Caleb es el que toma la palabra, faltarían 11. Pero hay alguien que no vitupera la tierra prometida, que aunque no se menciona ahí, se mencionará posteriormente. Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Él también estaba con ese mismo sentimiento y con ese mismo espíritu de pelear y poder conquistar la tierra prometida. Entonces, 10 exploradores dijeron, no vamos a poder. Los que habitan esa tierra son personas gigantes, nos van a destruir con facilidad. Y hermanos, vean lo que están diciendo los exploradores, el pueblo escuchando, y al final resulta que el pueblo en lo general se deja guiar por lo que habían dicho 10 exploradores. Dice el versículo 1 del capítulo 14, ¿qué es lo que ocurre entonces? Versículo 1. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche, y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo, y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, hagamos un capitán y volvámonos a Egipto.
Qué lamentable respuesta del pueblo de Israel. Estando muy cerca de la tierra prometida, ya vimos el mapa, ya habían bajado toda la península del Sinaí, habían subido, ya estaban en la ciudad de Cades Barnea. Fíjense, los exploradores en ir y regresar tardaron 40 días. Ya estaban cerca de la tierra. Ellos tomaron más tiempo porque se quedaron inspeccionando, pero para que veamos la cercanía, unos cuantos días más y hubieran accedido todos, todo el pueblo de Israel, a la tierra prometida. Pero resulta que el miedo, resulta que la incredulidad es causa de ruina para el propio pueblo de Israel, porque entonces el pensamiento del ser humano borra todo aquello bueno que había hecho Dios. Y en ese momento ven la adversidad y dicen, ¿por qué Dios nos ha traído aquí para que muramos nosotros y nuestros pequeños? Que muramos aquí en este desierto. ¿Por qué nos ha traído Dios a esta tierra? Vituperaron la tierra prometida, una tierra que Dios les iba a entregar. ¿No había luchado Dios anteriormente por ellos? ¿No les había mostrado su poder? Hermanos, en muchas ocasiones, porque tenían una necesidad, el pueblo se quejaba y en varias ocasiones se comportaron de una manera que no era la correcta. Inclusive murmuraron contra Dios. Llegaron después de salir de la tierra de Egipto, el primer obstáculo que tuvieron fue el Mar Rojo. También ahí se quejan. ¿Qué hace Dios por medio de Moisés? Una maravilla. Les abre el mar y pasan ellos en seco. Y después venían los carros del faraón y ellos se quedaron en ese mar. Cayeron las aguas sobre ellos. ¿Quién peleó por ellos? Dios. Todavía estando en la tierra de Egipto, ¿cómo es que pudieron lograr ser libres de la cautividad? Con la mano poderosa de Dios, con milagros y señales nocivos para el pueblo de Egipto, no así para los israelitas. No les quedó de otra más que decirles, ya váyanse. Esto era por mano de Dios. Pero el pueblo se le olvidó todo eso. Y conforme fueron caminando en ese desierto, haciendo toda esa travesía hasta llegar a Cades Barnea, resulta que también tuvieron algunas dificultades que Dios les soluciona inmediatamente. El problema no era la adversidad, el problema era la forma en la cual se comportaba el pueblo ante la adversidad. Porque cuando tenemos un problema, no es tanto el problema, sino la forma en la que lo solucionamos. Llegaron a un lugar, tenían sed, y no está mal tener sed. Lo que está mal es que cuando llegan a un lugar resulta que esas aguas eran amargas y se quejan. ¿Qué podía hacer Moisés? Bueno, Dios le da una instrucción a Moisés, toma ese tronco, mételo al agua y el agua se endulce. Y bebieron los israelitas agua dulce. Tenían mucha hambre y ya lo vimos hasta en ese teatro guiñol de nuestra hermana. Tenían hambre y Dios les manda pan del cielo, un pan por el cual no tenían que trabajar. Dios mismo se los enviaba. Pero yo les decía, no estaba mal tener hambre. Lo que estaba mal era la forma en la cual se expresaban. ¿Para qué nos sacó Dios de la tierra de Egipto? ¿Para morir aquí de hambre? Es la forma en la que decimos las cosas. La forma también cuenta mucho. Y cuando murmuramos, cuando nosotros nos expresamos negativamente de Dios y lógicamente también de los que son enviados por Dios, cometemos una falta, murmuración. Y no lo hizo el pueblo 1, 2, 3, 5 veces, sino que resulta que en esta ocasión que estamos leyendo, era ya la 10ª ocasión que murmuraban en contra de nuestro Dios. Aquel hombre, Caleb, que había dado ese buen consejo al pueblo, subamos y poseamos esta tierra, que más podremos nosotros que ellos. ¿Confiaba en Dios o no? Por supuesto que confiaba en Dios. El pueblo escuchó a los 10, lloraron esa noche amargamente y después ya estaban planeando el hacerse otro capitán y regresarse a Egipto. ¿Qué pensamiento? ¿Qué pensamiento de incredulidad, ya estando tan cerca, a unos pasos de alcanzar ese objetivo, esa tierra que Dios les iba a otorgar, y no pudieron? Se quejaron. ¿Cómo se habrá sentido Dios al ver la incredulidad de todo el pueblo? ¿Cómo es que Dios tantas veces les mostró su poder y ellos no creyeron?
Ya querían apedrear. Dice el versículo, vamos al versículo 6, versículo 5, vamos al 5, ahí es el versículo que vamos a leer. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, eso es lo que expresan Josué y Caleb, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, nosotros lo vimos. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Quisieron recomponer el camino. Y Josué y Caleb hablaron a la congregación, hablaron a la multitud y les dijeron, nosotros vimos la tierra, es una tierra buena, Dios nos la está dando. Si nosotros agradamos a nuestro Dios, Él nos las va a entregar. ¿Quién pelea por nosotros? Es Dios. No es por nuestra fuerza, es por Dios que nos da esa bendición. Así que podemos hacerlo. Vayamos y conquistemos esta tierra. Nosotros podemos hacerlo. No por nuestras fuerzas mencionaba, sino porque Dios nos va a entregar a esos pueblos. Un discurso bastante motivante, ¿o no es así? Claro que sí. Están hablando del poder de Dios y cómo Dios puede ayudarnos ante las dificultades. Pero el pueblo pone en una balanza las dos cosas, lo que les dijeron los 10, cómo estaban aquellos pueblos, de qué tamaño eran, y después lo que estaban diciendo Josué y Caleb. Y aunque lo que estaban diciendo Josué y Caleb era motivante porque estaban hablando del poder de Dios, no lo vieron ellos así. Fueron incrédulos aún más. Y vean lo que querían hacer. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras. Ya no queremos que nos estén diciendo esto porque nos quieren engañar para que muramos. Ya los querían matar. Mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No es posible que no crean a todo lo que yo he hecho. Yo le heriré de mortandad y lo destruiré. Y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Hermanos, claro que hay una respuesta. Después de ver el comportamiento del pueblo, Dios habla con Moisés y le dice, es suficiente. Voy a destruir a este pueblo y te voy a poner a ti sobre gente mucho más grande. Un pueblo que no sea rebelde como el pueblo de Israel. Sabemos bien, hermanos, cómo era también Moisés. Un excelente líder. Un hombre que mostraba mansedumbre en todo momento. Aunque después de tantas ocasiones, seguramente por ahí tuvo alguna caída que le hizo no poder acceder a la tierra prometida. Pero en general, Moisés, hablamos de una persona intachable, de una persona con una convicción que necesitamos cada uno de nosotros, con una fe inquebrantable en nuestro Dios. Y entonces Moisés intercede por el pueblo. Señor, ¿qué van a decir los demás pueblos? Que los sacaste con mano poderosa de Egipto y ahora les das muerte en el desierto. No lo hagas así, Señor. Intercede una vez más por el pueblo. Digo una vez más porque no era la primera vez que intercedía por ellos. Recordemos la situación que tuvieron con el becerro de oro. También ahí interviene Moisés por el pueblo. Y si no, raeme del libro que tú has escrito. Así intercedió en aquella ocasión. Una vez más intercede por el pueblo. Y dice el versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. He escuchado lo que me dijiste. Versículo 21. Mas ciertamente vivo yo, y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad.
Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y partíos al desierto, camino del mar Bermejo. Hermanos, quiero que veamos una situación. Dios, cuando habla con Moisés, le dice: te he escuchado. Voy a perdonar al pueblo por lo que tú has hecho y has intercedido por ellos. Pero eso sí, todos los que vieron mis señales, todos los que observaron aquellas plagas en Egipto, mi poder, ellos no van a entrar a la tierra prometida. No, ninguno de ellos la verá, porque fueron incrédulos. No pudieron ante la adversidad. Estaban a unos cuantos pasos. Pero mi siervo Caleb, cuanto hubo en él otro espíritu, un espíritu de fe, un espíritu de confianza plena en nuestro Dios, él sí va a entrar. ¿Se acuerdan cuando hablaron los 10? Y cuando Caleb toma la palabra, decíamos, no solamente va a ser Caleb, sino también Josué, lo vamos a leer posteriormente. Pero aquí especifica Dios que 10 veces ya habían tentado, habían murmurado. Era suficiente. Nosotros como padres, ¿cuántas veces toleramos? 1, 2, algunos tienen la frase de la tercera es la vencida, ya no más. Pero Dios soportó al pueblo en 10 ocasiones. Pregunta, ¿no estaban también allí en todas aquellas situaciones que ocasionaron o trajeron como consecuencia una murmuración del pueblo contra Dios? ¿No estaban también allí Josué y Caleb? Sí estaban allí, pero ellos no murmuraron. Ellos no vituperaron. Entonces, a pesar de que la mayoría se comporte de cierta manera, no por eso todos tenemos que ser contagiados de un mal proceder. En ocasiones, hermanos, las malas actitudes y los malos sentimientos se contagian con facilidad. Una persona empieza a destruir algún monumento y ahí alguien más lo ve y también va y le ayuda para hacer el mal. No así para hacer el bien. Es más complicado. El mal se contagia con facilidad. Pero alguien que tiene una convicción en sus ideales, en su fe, en su creencia, no va a ser contagiado de aquel mal. Y aquí está el ejemplo claro, Josué y Caleb. Lógicamente estamos hablando de personas que ya tienen la capacidad para decidir. Por eso Dios habla de personas de 20 años hacia arriba. No está hablando de los niños. Está hablando de personas que ya tienen poder de decisión. Y entonces, de todos ellos, de 20 años hacia arriba, solo 2 iban a acceder a la tierra prometida. Dice en el versículo 26, sigamos la lectura. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, como bien lo comentábamos, versículo 31. Mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Hubo un castigo por parte de Dios? Claro que sí. 10 veces murmuraron. Fue suficiente. Dios quería destruir a todo el pueblo por la incredulidad, porque Dios, habiendo mostrado su poder, ¿a qué otro pueblo le ha mostrado de tal manera el poder como al pueblo de Israel? De aquel entonces estamos hablando. A ningún otro, hermanos. ¿Qué pueblo ha visto tantas maravillas? Bueno, podríamos también referirnos a aquel pueblo que estuvo en los tiempos de Jesús, pero cuando hablamos de un pueblo ya consolidado, de millones de personas, ellos, hermanos, tuvieron
esa mano poderosa de Dios, ese poder del Todopoderoso, visible, visible ante sus ojos. Y aún así no creyeron. Estamos hablando de la mayoría, exceptuando lógicamente a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, porque ellos dijeron, sí podemos, si Dios está con nosotros, podremos conquistar esa tierra. Así que estos dos personajes, Josué y Caleb, iban a entrar a la tierra prometida. Los demás iban a caer sus cuerpos en el desierto. ¿Qué les iba a pasar a aquellos exploradores que también fueron incrédulos y que por la forma en la que dijeron las cosas, el pueblo también disminuye ese ánimo, vitupera en la tierra prometida? Y hermanos, esto les genera que no puedan acceder a ella. Dice el versículo 35, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Mas Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Hermanos, perecieron aquellos 10 porque no creyeron a nuestro Dios. El castigo fue prontamente. Los demás iban poco a poco a caer en el desierto. Iban a quedar ahí postrados sus cuerpos en el desierto, como ellos mismos lo habían dicho. ¿Por qué Dios nos sacó de la tierra de Egipto para que muramos nosotros y nuestros chiquitos en este desierto? Ellos mismos lo dijeron. Y Dios dice, así como fueron sus palabras, así se hará. Caerán vuestros cuerpos en el desierto. Y ninguno de ustedes, de 20 años hacia arriba, que han visto todas mis maravillas, entrará a la tierra prometida. Y estarán vagando en este desierto durante 40 años. Un año por cada día que estuvieron los exploradores inspeccionando la tierra prometida. Estaban ya unos pasos y ahora, hermanos, tenían que vagar y peregrinar en el desierto. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, cuando leemos este tipo de historias, nosotros a veces decimos, ¿por qué el pueblo reaccionó así? Dice Hebreos capítulo 3, en el versículo 16 en adelante, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas con cuáles estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad, hermanos, les trajo como consecuencia el ser exentos del premio que Dios les iba a dar de la tierra prometida. Y esta misma situación, si la trasladamos a nuestras vidas, es exactamente lo mismo. Lo que Dios busca en nosotros es una certeza, es fe, es confianza en el Todopoderoso, porque Él, Dios, se ha manifestado innumerables veces en nuestra vida. Y cuando hemos tenido una necesidad, Dios ha mostrado su poder. Ellos no pudieron entrar a causa de incredulidad. Habiendo visto, no creyeron. Nosotros no podemos decir, hermano, bueno, yo no he visto que se abra el mar. Yo no he visto que Dios me mande el pan del cielo cada día. No necesitamos ver exactamente las mismas señales para creer. Por eso quedó aquí escrito, para que nosotros recibamos una bendición. Lo decía Jesús, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y nosotros estamos en la posibilidad de tener esa bienaventuranza y de alcanzar el propósito, no de una tierra física como ellos estaban luchando en un principio, sino de un premio, una promesa que la mayor cantidad de dinero no puede comprar, que solamente se puede adquirir por medio de nuestras obras y de nuestra fe, tal y como lo hicieron Josué y Caleb. A pesar de encontrarse entre una multitud, entre una congregación que fueron incrédulos, que tuvieron un perverso corazón, ellos no se dejaron contagiar por ello y su fe
pudo más que todos aquellos, que todas las dificultades que se hubieran atravesado en el camino. Durante 40 años siguieron el tránsito y ellos siguieron firmes en la voluntad de Dios. Así también nosotros, que nada nos haga desistir. Es a veces triste el que nosotros escuchemos que existan hermanos que se desanimen por esta situación que estamos viviendo, porque realmente no estamos sufriendo como lo pudieron sufrir los israelitas u otras personas a lo largo de la historia y que son de la iglesia o del mismo pueblo de Israel y que han tenido complicaciones que realmente han sido muy, muy difíciles. Y nosotros, hermanos, ante esta pandemia, ante esta situación que estamos viviendo, muchos a veces expresan que su espíritu se viene a menos. ¿Y por qué? ¿De quién tenemos que aprender? ¿De los 10 exploradores que vituperaron la tierra prometida y que fueron incrédulos y no confiaron en Dios? ¿O tendríamos que ser como Josué y Caleb, que viendo la adversidad dicen, esto no es adversidad, esto Dios nos puede ayudar para salir adelante y podremos más que esta adversidad? Así es como nos debemos de comportar, así es como debemos de ver las situaciones adversas que se nos presentan, no como una piedra de tropiezo, sino como una oportunidad para demostrarle a Dios quiénes somos. ¿No serán pruebas las que estamos viviendo? Y en esta prueba, ¿quién va a salir vencedor? En esta prueba, ¿quién va a poder soportar? Ahora pareciera que nos encontramos en el desierto y es el momento más oportuno para decir como Josué y Caleb, Dios está con nosotros y Él libra nuestras batallas y no nos vamos a desanimar. No importa, vean, el mismo Josué y Caleb, a pesar de que ellos no habían pecado, también estuvieron transitando con el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Ellos, habiendo demostrado un buen espíritu, hubieran accedido inmediatamente, pero participaron de las consecuencias del mismo pueblo. Nosotros, hermanos, decimos, si hacemos la voluntad de Dios, no es para que Dios quite la enfermedad en un instante y nos demuestre su poder de esa manera. No, en ocasiones tenemos que también participar de lo que tiene este mundo, pero al final tendremos nuestra recompensa. Al final nuestro corazón y nuestras obras son las que hablarán delante de nuestro Dios. Y nuestra batalla, fíjense, dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, lo que nosotros tenemos que combatir, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y lo que siempre ha pasado a lo largo de la historia, en ocasiones se han existido batallas físicas, pero ¿qué dice el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículo 11? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Nuestra lucha no es física, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha, hermanos, normalmente es contra nosotros mismos, contra nuestra incredulidad, contra nuestras debilidades. Esa es la verdadera lucha. Y por eso Dios nos invita, al igual que a Josué y a Caleb, que sigamos ese camino adecuado y que Él va a ser nuestra fortaleza y que Él nos va a ayudar por medio de diferentes virtudes para que podamos enfrentar las acechanzas del adversario. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. ¿Qué es lo que necesitamos para resistir en el día malo? Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, virtudes, pero hay dos cosas esenciales. Uno, aquí nos dice, ¿con qué te proteges ante las acechanzas del diablo? ¿Con qué te proteges ante la adversidad? Con lo que se protegieron Josué y Caleb, con la fe. El escudo de la fe,
Esto te ayuda a protegerte. Tú estás atrás del escudo. Entonces, ¿qué debes de tener enfrente de ti protegiéndote? La fe. El que no tiene fe, ¿cómo es? Incrédulo. ¿Cómo estaban los demás con su incredulidad? Desprotegidos. ¿Dónde hay un escudo? Nada. Ellos, hermanos, sufrieron. Ellos pecaron. No tenían algo que los protegiera. No tenían fe. Ahora, ¿quieres pelear? ¿Quieres combatir? ¿Qué necesitas? Una espada, un arma. Y esa arma es la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios nosotros podemos combatir. Y la palabra de Dios nos muestra una infinidad de enseñanzas. A que seamos verdaderos, a que seamos honestos, a que nosotros no guardemos rencor, a que nosotros podamos lograr fortaleza, caridad, templanza. Bueno, ¿qué más decir del fruto del Espíritu? Todo lo que nos trae como consecuencia el fruto del Espíritu. La consecuencia, el resultado que tiene el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que necesitamos. ¿Queremos vencer? ¿Queremos acceder a la tierra prometida? Ya no estamos buscando algo físico. Ahora, hermanos, estamos buscando una promesa muy importante, que es la vida eterna. ¿Se la ganarán Josué y Caleb? Claro que sí. Si pudieron con lo físico, ¿cómo no van a poder con lo espiritual? Ahora nosotros, hermanos, sigamos esas pisadas. Yo les decía que el tema de hoy tiene que ver con la fe de Josué y Caleb que sobrepuja las dificultades del desierto. Ahora nosotros pongámonos ahí, pongamos nuestro nombre. Bueno, yo en este caso también me llamo Josué, pero cada uno de ustedes ponga su nombre. La fe que yo tengo sobrepuja cualquier dificultad a la que me enfrente. La fe es la que nos va a sacar adelante. Dice, por último, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículos 11 y 12. A esto hay que dedicarnos. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Y más cuando haya una adversidad, una dificultad. Para eso está. Versículo 11 y 2. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Pelea ¿qué? La buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecha buena profesión delante de muchos testigos. Así que, hermanos, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué tal la batalla en el desierto? ¿Qué tal la batalla de la fe en el desierto? Muchos la perdieron, no tenían los elementos necesarios. ¿Qué tal nuestra batalla hoy en día? ¿Qué tal la batalla de la fe de nuestros días? ¿Cómo vamos? Algunos ya perdieron, otros seguimos luchando. Hermanos, ocupemos los elementos que Dios nos ha dado. La fe, la caridad, la mansedumbre, la paciencia. Y que nada nos desanime. Porque Dios nos ha mostrado su bondad, su misericordia, pero sobre todo, su mano sobre nosotros. Y a pesar de tantas necesidades que tiene el mundo, la iglesia de Dios ha tenido bendición. Y nos encontramos aquí. Cualquier adversidad que se presente, confiemos plenamente en nuestro Dios y seguramente vamos a pasarla y no habrá algo que nos haga desanimar, sino por el contrario, vamos a pelearnos bien, pero en la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado. Pero también dice, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cómo la vas a ganar? Con la fe. ¿Pero con qué más? Con nuestras obras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en obra y en verdad. Entonces nuestra fe se demuestra con las obras, porque la fe sin obras es muerta. También Josué y Caleb no nada más fue lo que salió de su boca, sino lo que ejecutaron todos los días, lo que demostraron durante 40 años. Y fueron firmes en esa convicción y entraron a la tierra prometida. Nosotros, hermanos, tenemos que ser firmes todos los días de nuestra vida para entrar a la vida eterna, que es el máximo galardón de todos. A esto hemos sido llamados. Ahora ocupemos todos estos elementos para luchar, para pelear y ganar esta batalla de la fe. Amados hermanos, que el Señor los bendiga y paz a vosotros, hermanos.